Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Moreno y nos encontramos aquí en su canal Soluciones Infinitas, donde las matemáticas no son difíciles. En esta ocasión continuaremos con un segundo video que tiene que ver con la transformada de Laplace. El día de hoy vamos a ver unas propiedades y unas fórmulas nuevas que vamos a combinar con las ya vistas en el video anterior. Para empezar vamos a hablar de algo que se llama el teorema de la linealidad. Cuando nos piden encontrar la transformada de Laplace de una función que se está sumando con otra función, el teorema de la linealidad me dice que puedo separar la transformada de Laplace en la transformada de esta función más la transformada de esta otra función. ¿Esto por qué ocurre? Recordemos que la transformada de Laplace es una integral. Y por ahí una de las propiedades que tienen las integrales, una propiedad básica, es que la integral de u más b menos z diferencial de x lo podemos separar en la integral de u diferencial de x más la integral de b diferencial de x menos la integral de z diferencial de x. Esta propiedad que tienen las integrales es una propiedad de linealidad, y como la transformada de Laplace es una integral propiamente, aquí se están sumando dos funciones que vendrían siendo como estas funciones que están aquí. Por eso es que aquí, como la propiedad que tiene la integral es que se pueden separar en una suma o resta de funciones dependiendo del signo que tengamos aquí, aquí ocurre exactamente lo mismo. En este caso tenemos la transformada de Laplace de a por f de t más la transformada de b por g de t, que provino de la transformada de esta suma de funciones. La a y la b son constantes. Y también aquí ocurriría lo siguiente. Sabemos que las integrales tienen una propiedad que me dice que si tengo una constante adentro, una variable adentro, la constante se saca de las integrales. Entonces la misma propiedad aplica para la transformada de Laplace, donde la a, que es una constante, y la b, que es una constante, se saca de la transformada de Laplace y solamente se le saca transformada de Laplace a las funciones que dependen de t. Bueno, esta es una propiedad que es muy básica, muy fácil de entender, porque es lo mismo que ocurre con las integrales. Existe también por aquí otra propiedad que se llama la propiedad de traslación. A lo mejor esta propiedad no se entiende a simple vista. Tenemos la transformada de Laplace de e a la at por f de t, y me dice que eso va a ser igual a la función f de s menos a. Esta expresión que está aquí, a los alumnos regularmente les causa un poco de problema entender en qué consiste esta traslación o cómo se ocupa esta fórmula para encontrar alguna transformada, pero vamos a borrar el pizarrón. Voy a poner por aquí unas fórmulas que ya fueron deducidas algunas en un video anterior y las vamos a combinar con estas propiedades de traslación y la propiedad de linealidad. Regresamos en un momento. Hemos regresado, hemos borrado el pizarrón. Hemos puesto de este lado las fórmulas que anteriormente, en un video anterior, hemos deducido. Por aquí tenemos la transformada de Laplace de una constante, que es la constante dividida entre s, la transformada de una exponencial e elevada a la a por t, donde habíamos comentado que la a es una constante, y la transformada me quedaría 1 entre s menos a. Hice una aclaración en el video anterior, donde decíamos que si la a era positiva, aquí me aparece un signo negativo. Cuando la a es una constante negativa, aquí me va a aparecer un signo positivo. La transformada de coseno de wt es s entre s cuadrada más w cuadrada. La transformada de Laplace de seno de wt es w entre s cuadrada más w cuadrada. Y la transformada de Laplace de t elevada a un número es n factorial entre s elevada a la n más 1. Estas son las transformadas que se vieron en un video pasado. Vamos a ocuparlas junto con la propiedad de linealidad y luego haremos otros ejercicios para ver cómo se utiliza el teorema de la traslación. Tenemos por aquí el primer ejemplo. Me piden que encuentre la transformada de Laplace de 3/4 de t más 8 veces e elevada a la menos 5t más 10 seno de 5t. Usando la propiedad de linealidad, como veo que se están sumando tres funciones, esto me quedaría como la transformada de Laplace de 3/4 de t más la transformada de Laplace de 8 e a la menos 5t
más la transformada de Laplace de 10 seno de 5t. Aquí lo que hicimos fue que cada una de las funciones por separado se agarró y se le va a sacar transformada de Laplace. Observo que tengo una constante que es 3/4, tengo otra constante que es 8 y tengo otra constante que es 10, las cuales están multiplicando a una función. Bueno, como parte de la propiedad de linealidad, vamos a sacar de la transformada de Laplace, vamos a sacar estas constantes para que me quede 3/4 de la transformada de Laplace de t más 8 veces la transformada de Laplace de e a la menos 5t más 10 veces la transformada de Laplace de seno de 5t. Y ahora sí, cuando tenga simplemente esta función, voy a ubicar qué fórmula es la que le corresponde. Aquí tengo la transformada de t. Aquí en este inciso E tengo la transformada de t elevada a un número. Aquí la t realmente está elevada a la 1. Entonces, ocupando esta fórmula, me quedaría 3/4 que multiplica la transformada de t elevada a la 1, sería poner 1 factorial entre s elevada. Si ya dijimos que la n vale 1, 1 más 1, aquí me quedaría s cuadrada. Más 8 que multiplica la transformada de Laplace de e elevada a la menos 5t. Como veo que aquí hay un signo negativo, vamos a utilizar la transformada de e a la at. Habíamos dicho que cuando este signo es positivo, aquí me sale un signo negativo, y cuando la a es negativa, aquí me debe de salir un signo positivo. Entonces aquí me va a quedar raya de fracción 1 entre s más 5. Más 10 que multiplica a la transformada de seno de 5t. Aquí tenemos la fórmula que dice que la transformada de seno de wt es w. Esta w viene siendo la constante que multiplica a t. Si nos fijamos en el seno de 5t, el 5 viene siendo w. Entonces pongo raya de fracción y me quedaría 5 entre s cuadrada más w cuadrada. En este caso la w dijimos que vale 5 y aquí me quedaría 25 abajo. 1 factorial es 1. Multiplico 3 por 1, me quedaría arriba una fracción en la que tengo 3, 4 por s cuadrada. 3 entre 4s cuadrada más 8 por 1, me quedaría 8 entre s más 5 más 10 por 5, me quedarían 50 entre s cuadrada más 25. Y esta sería la transformada de Laplace de la función que tenemos aquí de manera original. Como ven, está muy sencillo encontrar la transformada de Laplace de una función. Simplemente tenemos que seguir al pie de la letra lo que la fórmula me está diciendo. Vamos a borrar el pizarrón para ver ahora cómo se utiliza la siguiente propiedad, que es la propiedad de traslación. Regresamos en un momento. Bueno, hemos borrado el pizarrón, hemos borrado el ejemplo y vamos a colocar lo que es un nuevo ejercicio donde vamos a demostrar cómo se utiliza la propiedad de la traslación. La propiedad de la traslación dice que la transformada de Laplace de e a la at por f de t es igual a f de s menos a. Esta fórmula realmente suele confundir a la mayoría de los alumnos que están llevando este tema en sus cursos de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver cómo se aplica. Fíjense en esto. Aquí me aparece una transformada y esa transformada es igual a f de s menos a. De manera normal, se sabe que la transformada de Laplace de una función, de la función f de t, es igual a f de s. ¿Qué es lo que varía esto con esto? Aquí tengo f de s y aquí tengo f de s menos a. Cuando ustedes tienen una función y le sacan su transformada de Laplace, encuentran una nueva función a la cual se le llama f de s.
En la función que tenemos aquí, tenemos una exponencial y tenemos otra función. Tenemos que ser observadores porque tenemos que observar el exponencial y la función que está junto con el exponencial, los tenemos que ver por separado. Esta función f de t, lo que me dice esta fórmula es que a f de t le voy a encontrar su transformada de Laplace. A esta función f de t se le encuentra su transformada de Laplace y al hacerlo voy a encontrar la función f de s. Yo quiero tener al final este resultado. Este resultado se encuentra a partir de la transformada de Laplace de la función de f de t. Cuando yo ya tenga f de s, lo que me dice este resultado es que donde esté S, donde esté la letra S, ahora voy a poner S menos A. ¿Y esta A quién es? Esta A es la constante que está con el exponencial. Recuerden por aquí, en la transformada de Laplace de E a la AT, recuerden que la A, cuando sacamos la transformada del exponencial, me queda un S menos A. Habíamos dicho que cuando aquí me queda un signo negativo, aquí me quedaría un S más A. Si aquí está positivo, aquí me queda negativo. Entonces el exponencial está relacionado con esta expresión. Recuerden que esta A que está aquí es la misma A que aparece acá. De la misma manera, este f de s menos a, esta A que está aquí, está relacionado con la A que aparece con el exponencial. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ver qué es lo que se hace. Tal como les dije, cuando tengan una expresión en el que aparezca una exponencial y otra función, ustedes deben de separar rápidamente la función. Deben de separar la expresión. Este es el exponencial. Este exponencial vendría siendo el exponencial que está aquí. Y esta f de t que está aquí vendría siendo la función seno de 5t. Lo que se hace es que a la función f de t es a la que se le saca transformada. A la función f de t es a la que se le saca transformada de Laplace. En este caso se le saca transformada de Laplace a seno de 5t. Y utilizando las fórmulas básicas de transformada, me quedaría que la transformada de seno de 5t va a ser igual a poner 5 entre s cuadrada más 25. Esta sería la transformada simplemente de f de t. Con eso yo ya tengo lo que es f de s. Pero ahora debo de contemplar el exponencial. El exponencial lo único que va a hacer es que donde aparezca la s, voy a poner s menos a. En este resultado que hemos encontrado aquí, voy a cambiar todos los lugares donde esté s, lo voy a cambiar por s menos a. Pregunta, ¿cuánto vale la a? En el problema original, el exponencial tiene la letra a. En este caso, la letra a viene siendo 3. Entonces, en todos los lugares donde esté s, voy a poner s menos 3. En este resultado, me va a quedar lo siguiente. Esto es igual a 5. Como aquí hay una s, aquí voy a poner s menos 3 al cuadrado más 25. Y esta es la transformada de Laplace de esta función. Es decir, la transformada de Laplace de e a la 3t por seno de 5t es igual a 5 entre s menos 3 al cuadrado más 25. A lo mejor puede parecer complejo porque este es el primer ejemplo que hacemos, pero no se preocupen, vamos a hacer más ejemplos. Vamos a borrar el pizarrón para hacer un segundo ejemplo de este teorema. Bueno, hemos regresado. Vamos a hacer un segundo ejemplo del teorema de la traslación. Me piden por aquí que encuentre la transformada de Laplace de t cuadrada por e a elevada a la menos 3t. ¿Esto a qué va a ser igual? Observo que en el teorema de la traslación tengo un exponencial y tengo una función. Aquí tengo una t cuadrada y tengo un exponencial. Solamente para que se parezca exactamente a la fórmula del ejemplo de la traslación, primero voy a poner lo que es el exponencial. Entonces, esta multiplicación simplemente la voy a
a invertir y voy a poner la transformada de Laplace de e elevada a la menos 3t por t cuadrada. Esta sería exactamente la misma transformada que tenemos aquí, solamente que vamos a hacer lo siguiente. Este exponencial, el exponencial que tengo aquí, es como si fuera el exponencial que tengo por acá. Y esta función f de t es como si fuera esta t cuadrada. Entonces, f de t es igual a t cuadrada. A esta función f de t, dijimos que a esta función es a la que se le saca la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de t cuadrada, ¿a qué es igual? Según la fórmula que tenemos por aquí, la transformada de t elevada a un número dice que es igual a, en este caso, el número factorial, que sería 2 factorial entre s elevada. Si la n vale 2, me va a quedar 2 factorial, 2 más 1, me va a quedar aquí s cúbica. 2 factorial es 2 por 1, y 2 por 1, pues me queda 2 entre s cúbica. Esta es la transformada de Laplace de f de t. Esta es nuestra f de s. La fórmula de traslación me dice que yo debo de encontrar f de s menos a. Yo ya tengo f de s. Lo único que tengo que hacer es que a esta función, para transformarla en f de s menos a, porque esta es la que se transforma en esta, lo que tengo que hacer es que en donde está la s, le tengo que poner ahora s menos a. S menos a. Es lo que tengo que hacer simplemente para pasar de aquí hasta acá. En este caso, ¿cuánto vale la a? La a es el exponente, es la constante que tiene por aquí el exponente. Aquí tengo e elevada a la menos 3 por t. Es decir, la a vale menos 3. Habíamos comentado en la transformada de una exponencial que cuando la a era aquí positiva, aquí me aparecía el signo negativo, y que cuando aquí teníamos un signo negativo, aquí me iba a aparecer un signo positivo. De igual manera, como aquí la a es negativa, a la hora de hacer la transformada de f de s menos a, en lugar de que me quede f de s menos a, me va a quedar f de s más a, porque la a es negativa. Entonces la transformada de Laplace de e a la menos 3t por t cuadrada es igual. Agarro esta transformada de Laplace que ya tengo, es 2 entre, en todos los lugares donde esté s, voy a poner s menos la a, y la a vale menos 3. Y esto está elevado, aparte, al cubo. Esto me quedaría 2 entre, menos por menos me quedaría más, me quedaría s más 3 al cubo. Y ahí tenemos, la transformada de Laplace de t cuadrada por e elevada a la menos 3t, donde agarramos a f de t y a esa es a la que se le encuentra transformada de Laplace, y a este resultado es a la que le hacemos el cambio de poner en todos los lugares donde esté s, ponemos s menos a. Haremos un tercer ejemplo final de cómo se utiliza este teorema de la traslación. Regresamos en un momento. Hemos regresado, vamos a hacer un último ejemplo de esta propiedad de traslación, en el cual tenemos la transformada de Laplace de e a la t por coseno de t. Una vez más, observo la propiedad que es e a la at por f de t, y esto debe de ser igual a f de s menos a. Una vez más, ¿qué decimos? Que de f de t encontramos f de s. Entonces, el exponencial no lo toco, y la función coseno para mí es mi función f de t. Ya esta función f de t es a la que se le saca transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace de f de t me va a dar f de s. ¿Cuál es la transformada de coseno? Observo por aquí la fórmula. Observo que tengo coseno de wt. Como aquí tengo coseno de t, debo de inferir que esta w, esta constante, debe de valer aquí 1. Entonces la transformada de coseno me va a dar s entre s cuadrada
más w cuadrada. Pero la w vale 1, entonces 1 al cuadrado es 1. Esta es la función f de s. Y simplemente para llegar a tener finalmente f de s menos a, ¿qué vamos a hacer? Que en este resultado se va a sustituir todas las s, se van a sustituir por s menos a. ¿Cuánto vale la a original? La a se saca de donde está el exponencial. La a vale un 1. Entonces, la s, en este resultado, donde tenemos f de s, todas las s que encuentre las voy a sustituir por s menos a. Pero ya dijimos que la a vale 1. Entonces, f de s menos a va a ser igual a poner s menos 1. Como aquí también tengo una s, pero está elevada al cuadrado, me queda s menos 1 al cuadrado más 1. Y esto que tenemos aquí es la transformada de Laplace de e a la t por coseno de t. Espero que con estos tres ejemplos haya quedado entendido esta propiedad de traslación. Y nada más para finalizar, veremos una última propiedad. Regresamos en un momento. Hemos regresado, vamos a ver una fórmula nueva, que también se considera una propiedad. Tenemos la transformada de Laplace de t elevada a la n por f de t. La transformada de esta expresión va a ser igual a menos 1 elevado a la n por la derivada enésima de f de s. Se escucha medio complicada esta fórmula, pero realmente es exageradamente muy sencilla. Vamos a analizar la fórmula y vamos a ver cómo se realiza esta transformada que vamos a hacer en este momento. La transformada de t por seno de 3t. Si observamos lo que es aquí, las fórmulas que tenemos, tengo la transformada de t y tengo la transformada de seno, pero no tengo la transformada de la multiplicación de estas dos partes. No puedo ocupar una transformada y la otra transformada y multiplicarlas, porque no se puede, esa no es una propiedad válida. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar esta expresión, esta transformada, que dice lo siguiente. Aquí tengo a la letra t y aquí también tengo a la letra t. En la fórmula tengo que t está elevada a un número. Aquí t está elevado a la 1. Entonces la n para mí vale 1. Ya tengo identificada que esta n, porque es importante, aquí voy a tener menos 1 elevado a la n y aquí tengo la derivada enésima. Aquí significa, esta derivada a la n significa que voy a derivar n veces a f de s. En este caso, f de s, ¿de dónde sale? Recuerden que f de s se encuentra cuando le sacamos la transformada de Laplace a f de t. ¿Y quién es f de t? Ah, f de t está aquí. Es la otra parte que está multiplicando junto con la t. En este caso la función f de t, viene siendo seno de 3t. Y a la función seno de 3t lo que vamos a hacer es encontrarle su transformada de Laplace para encontrar f de s. Con la fórmula que tenemos por aquí de la transformada de seno de wt, esto me va a quedar 3 entre s cuadrada más 9. Esta es la transformada de f de s. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta f de s? La fórmula dice que la voy a derivar n veces. ¿Cuántas veces? Depende del número al que esté elevada la t. Como la t está elevada a la 1, lo que vamos a hacer es que a f de s se va a derivar una única vez. Entonces, ¿cómo derivamos esto? Esto no es un u entre b. No vamos a usar la fórmula de u entre b, porque recuerden que la derivada de u entre b es cuando abajo tienen variable y arriba tienen también variable. Pero arriba tenemos una constante. Entonces, este 3 entre s cuadrada más 9, lo que voy a hacer es que lo que está abajo dividiendo, lo voy a subir para que me quede 3 que multiplica a s cuadrada más 9 elevada a la menos 1, y esto poderlo derivar con la fórmula de b a la n. Entonces, la primera derivada de f de s es igual, constante por variable, dejo la constante que es el 3, y derivo esto. La derivada de esto es un b a la n. La derivada del b a la n, pongo n
por b elevada a la n menos 1 por la derivada de b. La derivada de s cuadrada más 9 me va a dar 2s. Menos 2s por menos 1 y por 3, esto me va a quedar menos 6s, que multiplica a s cuadrada más 9 elevada a la menos 2. Como esto está con potencia negativa, lo voy a mandar para abajo y me va a quedar que f' de s, es decir, la primera derivada, vale menos 6s entre s cuadrada más 9 al cuadrado. Esta es la primera derivada de f de s. Ya no la voy a derivar más porque aquí la fórmula me dice que voy a derivar tantas veces como la t esté elevada a una potencia. Como la t está elevada a la 1, solamente a la función f de s ya la derivamos una vez. Y ahora a este resultado lo voy a multiplicar por menos 1 elevado a la 1. Entonces la transformada de Laplace de t por seno de 3t es igual a poner menos 1 elevado a la 1, que multiplica a esta primer derivada, que ya dijimos que esta primer derivada vale menos 6s entre s cuadrada más 9 al cuadrado. Este menos 1 elevado a la 1 me va a quedar simplemente un menos 1. Y este menos por este menos me va a quedar un signo más. Y esto nos va a quedar 6s entre s cuadrada más 9 al cuadrado. Y ahí tenemos la transformada de Laplace de t por seno de 3t. Volvemos a repetir simplemente de manera hablada. Cuando tengamos t multiplicando otra función, a esta función f de t es a la que se le saca transformada de Laplace. Ya esta transformada que ya encontramos la vamos a derivar. ¿Cuántas veces? Simplemente la cantidad de veces a las que esté elevada la potencia de t. Es lo que dice la fórmula, la derivada enésima de f de s. Y una vez que tengamos esa derivada, la multiplico por un signo menos. Ese menos va a estar elevado a una potencia par o a una potencia impar. Si la n fuera una potencia par, el menos 1 elevado a una potencia par, sabemos que nos va a quedar un signo positivo. Y si la n es un número impar, menos 1 elevado a un número impar, sabemos que aquí nos va a quedar menos 1. En este caso, a esta primera derivada la multiplicamos por un signo menos y este es el resultado final. Vamos a borrar para hacer un último ejemplo de cómo se utiliza esta expresión. Vamos a hacer un último ejemplo de esta propiedad o de esta fórmula. Tenemos la transformada de Laplace de t cuadrada por e elevada a la 5t. Observamos otra vez t elevada a un número. Como dice la propiedad, t elevada a la n. En este caso la n, ¿cuánto vale? La n vale 2. Y en este caso la función f de t viene siendo lo que está al lado de la t elevada al cuadrado. En este caso la función f de t es el exponencial e elevada a la 5t. Ya dijimos que esta f de t le tenemos que encontrar la función f de s. Entonces a la función f de t, al encontrarle la función f de s, o sacarle su transformada, va a ser igual a ¿qué? Según la fórmula que tenemos aquí, cuando tenemos la transformada de e a la at, eso me queda 1 entre s menos a. Es decir, aquí me va a quedar 1 entre s menos 5. Esta es la transformada de Laplace de e elevada a la 5t. Ahora, ¿qué le vamos a hacer a f de s? La vamos a derivar. ¿Cuántas veces? N veces, porque así dice la fórmula. Pero en ese caso la n vale 2. Entonces, esta expresión la vamos a derivar 2 veces. Para derivar esto, el s menos 5 lo voy a subir. Me va a quedar f de s es igual a s menos 5 elevada a la menos 1. Y la primera derivada, f' es igual. Este es un b a la n. La derivada del b a la n es n por b elevada a la n menos 1. Esta es la primera derivada. Ahora voy a volverlo a derivar por segunda vez porque es lo que me dice la fórmula, que tengo que derivar n veces y como la n vale 2, voy a derivar por segunda vez. La segunda derivada de la función f de s es igual.
Este es otro b a la n. El menos 2 viene y se baja, multiplica el menos 1, quedándome 2, que multiplica a ese menos 5 elevada a la menos 3. Esta es la segunda derivada. Entonces, f' de s es igual a 2 entre s menos 5 al cubo. Ahora sí, la transformada de Laplace de t cuadrada por e a la 5t es igual a ¿qué? Pongo menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado por la derivada enésima de f de s. La derivada segunda me quedó 2 entre s menos 5 al cubo. El menos 1 al cuadrado me queda positivo y algo positivo por esto me da como resultado simplemente 2 entre s menos 5 al cubo. Este mismo problema se puede resolver por el método de la traslación en S, que vimos esta traslación de un exponencial multiplicado por una función. Podemos encontrar el resultado de esta expresión utilizando la propiedad anterior. Y vamos a llegar al mismo resultado. Vamos a dejarlo hasta aquí para que el video no se haga tan largo. En un siguiente video veremos algo llamado la transformada inversa. Cómo pasar estas expresiones, cómo convertirlas a la función f de t original que tenemos aquí. Pero eso lo veremos en el siguiente o en los siguientes videos. Hasta la siguiente. Gracias.